A ver, hay una historia que publica hoy el sitio web de Gabriel Levinas, plazademayo.com, referida a Zaffaroni, que es muy impresionante. Ya veníamos hablando el otro día con respecto al tema de si gente que fue funcionaria en una dictadura puede serlo en una democracia. Yo decía que hay que discutir cada caso. Hablábamos de esto por el hijo de Rodríguez Varela, que es secretario de Campagnoli, y a quien le rechazaron la función de juez y ganó 31 concursos. No un concurso, ganó 31 concursos. Fue el mejor en 31 concursos. Y siendo primero, le decían no. ¿Por qué? Porque es hijo de Rodríguez Varela, que fue ministro de Justicia de la dictadura. Entonces nos preguntábamos, bueno, pero esto es siempre así, y no es así. ¿Por qué? Porque Perón fue funcionario de 2 dictaduras. Fue secretario de Trabajo de Ramírez y fue vicepresidente de Farrell. Las 2 surgidas del golpe del 43. Por eso siempre mi recomendación es, chicos, lean, no se dejen empaquetar. Lean un poco de historia, porque esto no es una cuestión de opinión. Yo no es que opino que Perón fue funcionario. No, fue. Es así, no hay discusión. No lo pueden negar, fue público, digamos. Y Zaffaroni fue juez de la dictadura porque juró por los estatutos del, comillas, proceso. Entonces se ve que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Si el tipo está con nosotros es bueno, si no está con nosotros es malo. ¿Qué otra cosa se descubrió ahora de Zaffaroni? Por primera vez se publican extractos y fotos de un libro de Zaffaroni donde justifica el golpe de Estado. Míralo vos, tan progre que parecía, ¿no? Dice que el libro se llama Derecho Penal Militar. Es un ensayo sobre el Código Penal Militar publicado en 1980. O sea, en plena dictadura. En ese texto, el ex juez de la Corte Suprema también justificaba la pena de muerte y censura la homosexualidad. ¿Cómo? Censura la homosexualidad. Zaffaroni. Sí, tremendo. Hay un párrafo que es increíble, Jorge. Tremendo. Fíjate, si querés lo podemos leer. Pero a ver, lo leo, es un poco extenso, lo voy a leer de todos modos y vamos a hacer un llamado que tiene que ver con esto. No obstante, escribe Zaffaroni, hay circunstancias especiales, dentro y fuera de la guerra, en las que no hay solo una necesidad terrible, sino que se presenta una necesidad terribilísima. Se trata de situaciones en las que existe un peligro actual de absoluta inminencia o un mal gravísimo que ya se está produciendo y que es necesario evitar o detener. Es en estas circunstancias de necesidad terribilísima. Se trata de situaciones en las que existe un peligro de absoluta inminencia o un mal gravísimo que ya se está produciendo, repite, y que es necesario evitar o detener. Es en estas circunstancias de necesidad terribilísima, repite otra vez, cuando hacen su aparición en el derecho militar 2 medidas que aparentemente arrasan con las disposiciones constitucionales. Aparentemente, pone. La legislación por bandos y la llamada pena de muerte. Escribe Zaffaroni. Un hombre que hoy es conocido por ser abolicionista, que es, digamos, el paso superior al garantismo extremo, ¿no? El que dice que hay que... terminaba en lista, pero no era abolicionista, era oportunista. Claro, sí. Es más corto. Rodolfo Terraño, historiador, abogado, dirigente del radicalismo, en 2013 publicó un artículo llamado La extraña historia del juez Zaffaroni, donde reveló la existencia de este libro. Y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Rodolfo? Jorge Lanata, ¿cómo andás? Buen día, Jorge, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Igual. Contanos, ¿cómo te enteraste de este libro? Primero no es un artículo, bueno, después sí lo publiqué en un artículo, pero esa fue mi exposición en el Senado de la Nación cuando me opuse a la designación de Zaffaroni como juez de la Corte. Yo había hecho un largo estudio. En primer lugar me parecía una buena designación porque yo tenía en cuenta los antecedentes jurídicos de Zaffaroni. Pero comencé a hacer una investigación y los resultados fueron asombrosos, como es asombroso para mí el hecho que se hayan aprobado en aquel momento, después te voy a decir quiénes lo aprobaron, en la designación de Zaffaroni. En el sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, poco antes, había un proyecto contra la impunidad y como parte de ese proyecto una denuncia de las madres a los jueces que juraron por los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional en 1976 y 1980. Era una denuncia criminal contra 437 jueces
a quienes se los identificaba como represores del Poder Judicial. Y en esa lista, que estaba ordenada alfabéticamente, figuraba en el puesto 435 Zaffaroni Eugenio Raúl. En la lista de las madres. En la lista de las madres, que decían que el doctor Zaffaroni había sido, es decir, no solo él, sino todos los en 437 que figuraban en esa lista, partícipe necesario en los términos del artículo 45 del Código Penal de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros. Bueno, eso desaparece del sitio de las madres de Plaza de Mayo. Yo comienzo a objetar esto que decía, ¿no? Que Zaffaroni había jurado por el estatuto de la Junta Militar, y al jurar por el estatuto, ¿qué estaba haciendo? Estaba avalando lo que el estatuto decía, ¿no? Que declaraba caducos los mandatos de presidentes, gobernadores, vicegobernadores, que disolvía el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, las salas de representantes de la Ciudad de Buenos Aires, todos los consejos municipales del país, que removía a los miembros de la Corte Suprema, que removía al Procurador General de la Nación, que desplazaba a los integrantes de los tribunales superiores, que Videla tenía facultades legislativas, que se prohibía la actividad política, que se prohibía todas las actividades gremiales. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser custodio de la Constitución, que eso es un juez de la Corte Suprema, quien ha avalado una violación tan grosera de la Constitución? Entonces le pregunté esto en audiencia pública al doctor Zaffaroni y él me contestó, lo estoy leyendo del diario de sesiones: juré por el Estatuto del Proceso de Organización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanús de 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada de 1994. Esa fue su respuesta. Bueno, cada vez me parecía más grave la situación. Hasta, bueno, también revisé su actuación como juez, que no había sido nada favorable a la defensa de los derechos humanos, pero después, cuando lo interrogábamos sobre si él no sabía lo que pasaba en ese momento en la Argentina, dijo que obviamente sabía que se estaba secuestrando gente. Ahora, ¿cuál era el destino o qué pasaba con la gente secuestrada? Fue lo que en líneas generales él se enteró en un viaje en el extranjero en 1978, dijo. Pero admitió que después de haberse enterado en el extranjero de lo que sucedía en la Argentina, volvió y siguió desempeñándose como juez. Y entonces está el libro donde él, además de lo que leíste, dice que en una circunstancia hipotética, ¿no? Habiendo desaparecido cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta, un grupo militar puede usurpar justificadamente la función pública, ¿no? Que es un oxímoron, eso de usurpar justificadamente. Sí, sí, claro. Y bueno, después está esta dedicatoria, ¿no? Que él hace. Él admitió no solo la autenticidad del libro, sino lo que voy a decir, que él dice: queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales por las importantísimas observaciones que nos efectuaron. Le agradece a la Fuerza Aérea también, no sabía. Pero le agradece la censura. Claro. Tuvo la gentileza de leer los originales. Qué curioso que tengan que ver con la Fuerza Aérea de los dos libros que aparecen, ¿no? El de Berbisky y el de Zaffaroni. Y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel. Entonces, el 23 de julio, yo le pregunté a Zaffaroni, todo era el proceso de estudio, de nombramiento, claro. Estudio, sí, sí. Claro. Yo le pregunté por qué había hecho esto, y en la respuesta, también la estoy citando, no la estoy recordando, sino la estoy leyendo. En la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la dictadura, sino por auditor militar. Entonces, todo esto, que bueno, yo estoy haciendo una síntesis, ¿no? Porque fue una larga exposición que está en los diarios de sesiones. Después de esto viene la votación. Se había puesto sobre la mesa todos estos elementos y fue aprobada la designación. Y leo
que fue aprobada por Agúndez, Alperovich, Barr, Bermejo, Brizuela del Moral, Busti, Cafiero, Caparrós, Capitanich, Castro, Colasso, Conti, Daniele, Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Galia, Gioja, Gómez de Bertone, Inle, Ibarra, Genefes, Lamberto, Latorre, López Arias, Lozada, Massa, Mera, Montoya, Morales, Moro, Müller, Oviedo, Pardal, Pardo, Paso, Paz, Perceval, Pichetto, Razo, Seguí, Usandizaga, Berna y Yoma. Está muy bien que hayas leído la lista. ¿Y quiénes votaron en contra? En contra votaron Abelín, Baglini, Chiape, Escudero, Gómez Díez, Maestro, Menem, Negre de Alonso, Ochoa, Prades, Salvatori, Zapag, Tafarel, Terraño, Walter y Zabalía. Está muy bien que hagamos esto porque en general nadie lo hace, y yo te escuchaba leer recién y nuestro propio equipo veía las caras y estaban todos atentos a ver quién. Y está muy bien, y me parece que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando se habla de leyes, no hablar en abstracto. Las leyes son posibles porque alguien las vota. Pero lo que a mí me quedó, y lo leo, no como una acusación, sino como reiteración de mi perplejidad, porque cuando se exponen todos esos argumentos, bueno, es muy difícil que ni siquiera se comenten, que no se tengan en cuenta y que después se vote como si eso no hubiese estado sobre la mesa, ¿no? Porque no eran cosas insignificantes. Además, yo insistí que la Constitución no habla por sí misma, ¿no? Los jueces de la Corte Suprema son los ventrílocos que hacen hablar a la Constitución. ¿Y cómo se puede hacer hablar a la Constitución a partir de estos antecedentes? Pero nunca, no tuvo trascendencia en su momento, ni siquiera periodística. Yo publiqué ese artículo en Clarín, pero no hubo una discusión sobre es cierto. Vos es que yo me había olvidado. Acá me decía Maru Dufar que nosotros lo dijimos en el programa de televisión en el 2012. Yo realmente no me acordaba. No sé si ustedes lo dijeron. Vos me hiciste una entrevista sobre esto. Yo tampoco me acordaba. Se ve que yo tuve un golpe en la cabeza y me olvidé de todo, Rodolfo. Sí. Me hiciste una entrevista, yo estaba, me acuerdo, en Europa, y después no hace mucho también hablamos al aire sobre este tema, pero en general no produjo el impacto que a mí... No, es cierto. Sí. Era un hecho demasiado importante, y además que contradecía con la concepción que en ese momento existía y aún existe sobre Zaffaroni. Pero bueno,